partir de este momento dejamos nuestra programación habitual para darle paso al culto de adoración al Señor Jesús. Unidos como un solo hombre, todas las familias levantaremos un altar al Señor y le ofreceremos un sacrificio de cánticos, fruto de labios que confiesan su nombre. Atentos a su voz, recibiremos la instrucción que por medio de su eterna palabra nos da, para que edificados en amor, lleguemos a ser un templo santo para el Señor. Sean todos bienvenidos. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios. Bueno, la gloria y la honra para el Señor en esta mañana, que nos permite tener este tiempo de adoración y de alabanza, celebrarle este culto al Señor. Estoy aquí con la pastora Marlene. Pastora, muy buenos días, ¿cómo amaneciste? Buenos días, pastor, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias al Señor, aquí ya listos para rendir este sacrificio de adoración al Señor, pero no sin antes invitarles a todos ustedes para que abran sus Biblias en el capítulo número 34 del libro de los Salmos, Salmo número 34, vamos a leer los versículos 1 al 8, y mientras tanto, pastora, si quieres dar un breve saludito a la iglesia en esta mañana. Muy buenos días para todos, estamos felices de llegar a sus hogares para que juntos alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Bueno, ya tenemos el Salmo número 34 y leemos los primeros 8 versículos, muy cuidadosos, con mucho sentido, y leemos: Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán, mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean. Miren esto, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Amén, amén y amén. Vamos a cantar al Señor. Razón de mi adoración, oh Jesús, eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús, porque en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré.
Padre, en esta mañana te damos gracias por esta mañana tan hermosa que nos das, por una nueva oportunidad. Gracias por este día, Señor. Hoy hemos llegado hasta cada hogar, Señor, para alabarte, para glorificarte. Hoy te pedimos que nos bendigas, que nos hables por medio de tu palabra, que por medio de las alabanzas seamos llenos de tu Santo Espíritu y salgamos regocijados, Señor, en ti. En el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Y amén. El Señor es varón de guerra, el Señor es varón de guerra,
llegó. Santo, santo, su espíritu hoy nos llenó. Santo es el Señor, para este día Él nos creó. Santo, santo, el Cordero es nuestro Redentor. Santo es el Señor, coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Ante ti me postraré, exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach. El mundo así sabrá que eres Rey de Israel. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la. Hoy la gloria del Señor llegó. Santo, santo, su espíritu hoy nos llenó. Santo es el Señor, para este día Él nos creó. Santo, santo, el Cordero es nuestro Redentor. Santo es el Señor, coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Ante ti me postraré, exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach. El mundo así sabrá que eres Rey de Israel, coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Ante ti me postraré, exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach. El mundo así sabrá que eres Rey de Israel. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la. Cazador de la peste del destructor. Con tus plumas me cubriré y debajo de tus alas viviré. Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo
Yo habito al abrigo del Omnipotente. Yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente. Yo moro bajo la sombra del Altísimo. Caerán a mi lado mil y a mi diestra caerán 10.000, mas a mí no llegarán, porque he puesto mi amor en él. Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente. Yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente. Yo moro bajo la sombra del Altísimo. Librarás del cazador, de la peste, del destructor. Con tus plumas me cubriré y debajo de tus alas viviré. Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente. Yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente. Yo moro bajo la sombra del Altísimo. Caerán a mi lado mil y a mi diestra caerán 10.000, mas a mí no llegará,
porque he puesto mi amor en Él. Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Hola niños, buenos días. ¿Cómo amanecieron? El Señor Jesús les bendiga. Yo estoy muy feliz. Pastor Junior, Dios te bendiga. Mariana, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bueno, esta canción es muy divertida y es muy especial porque desde muy pequeños Pastor Junior y yo la aprendimos. Pero a medida que la vamos a ir cantando es mucho más rápida y la verdad necesita mucha coordinación. Yo soy un poquito descoordinada. ¿Qué tal son ustedes? Bueno, pues vamos a ver cómo les va a ustedes. ¿Y saben por qué? Porque estamos felices, pues Jesús nos salvó. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Pues Jesús ya me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Otra vez. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Pues Jesús ya me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Más rápido. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Pues Jesús ya me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Pues Jesús ya me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. ¿Qué tal les fue? Espero que muy bien. ¡Chao! Bueno, llegó el tiempo también de regocijo y de mucha devoción, de una solemnidad muy notable al presentar y mecer estas ofrendas y estos diezmos delante del Señor. Padre, la gloria, gracias. De ti hemos recibido, Señor, tu sustento y por eso en esta mañana venimos a mostrar delante de ti en fe nuestra obediencia y también nuestro testimonio de que hemos recibido tu provisión. Por lo tanto, te presentamos estas ofrendas y estos diezmos, Señor,
Recíbelos con agrado, Dios mío, y aunque tú eres el dueño de todo, nosotros como tu pueblo venimos ante ti para sentir ese regocijo de poder entregar lo que a ti te pertenece. Gracias te doy, Señor Jesús, por aceptar estas ofrendas. Amén y amén. Vamos a gozarnos en el Señor. Tiempo de adoración, tiempo de ofrendas. Tiempo de presentarnos delante del Señor con gozo, con regocijo, con devoción. Aleluya. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Otra vez, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Todos, de ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Ha llegado el momento más feliz de esta celebración, la celebración al Señor, y es podernos sentar en su mesa a degustar el pan de la palabra que nos trae nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr. Así que vamos a listar todos, Biblia en mano, su libreta y su lapicero para que tome la nota y así le queda esta enseñanza como un buen aprendizaje y seguramente para compartir enseñanza con otras personas. Vamos entonces a cantar nuestra canción que identifica que llegó el tiempo de sentarnos a la mesa del banquete. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Hola, buenos días. Les saludamos en el precioso nombre de Jesús el Señor, a quien servimos con tanta alegría. Como es costumbre, casi en todas las predicaciones tengo la oportunidad de estar con mi esposa. Hola, mi amor, buenos días, Dios te bendiga. Hola, mi amor, Dios te bendiga. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, gracias al Señor. ¿Y tú? ¿Descansaste? Sí, Señor. Ella y yo oramos todos los días por ustedes. En la mañana y en la noche siempre pedimos al Señor de manera especial. Y hoy no va a ser la excepción. Queremos invitarlos que antes de orar, usted nos acompañe a leer lo que dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Por favor, abra su Biblia allí, Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Y leemos en el nombre de Jesús el Señor. Dice: lo que antes sucedió, vuelve a suceder. Lo que antes se hizo, vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? Ustedes allá en su casa y nosotros acá. A la 1, a las 2 y a las 3. Lo que antes sucedió, vuelve a suceder. Lo que antes se hizo, vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Señor, esta mañana te damos gracias porque nos invitas una vez más a tu mesa para que de mi parte pueda servir la palabra y de parte de la iglesia puedan alimentarse por medio de lo que vamos a enseñar. Yo te ruego, Señor, que esta enseñanza de hoy quede grabada en el corazón de mis hermanos y que todos sigan creciendo en la fe. Ruego, Señor, que tu Espíritu esté en ellos
y que tú les abras el entendimiento para que por medio de tu Espíritu ellos puedan comprender las Sagradas Escrituras. He orado a ti, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, mi amor. En las últimas semanas he estado compartiendo con ustedes el discurso del Señor Jesús en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 24. Y en realidad ha sido mi deseo que usted pueda crecer en la fe y entender lo que el Señor ha dicho que se cumpliría para este tiempo. Sin embargo, hoy al empezar esta enseñanza, quise leer lo que dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, porque al llegar a Mateo capítulo 24, he sido impactado por el Espíritu Santo al entender que en últimas lo que estamos viviendo en esta época y lo que se seguirá viviendo en los siguientes días, meses y años hasta antes del arrebatamiento de la iglesia es lo mismo de siempre. Así que en Eclesiastés 1:9 dice: lo que antes sucedió vuelve a suceder, lo que antes se hizo vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Con alguna frecuencia he escuchado a la gente decir cosas como: esto está muy horrible, es que la maldad de hoy nunca se había visto, es que la inmoralidad ha llegado al punto más bajo de la historia, es que la gente de hoy no siente vergüenza de nada. Y aunque aparentemente es así, me gustaría compartir con usted este mensaje que busca mostrar que todo es siempre lo mismo, que el nivel de degradación no ha cambiado, que los pecados siguen siendo los mismos y que lo que se hace público siempre ha sido así. A través de muchos pasajes proféticos diferentes, la Biblia presenta un cuadro compuesto de lo que será el mundo a medida que este tiempo o esta era actual se acerca a su final. Dos de estos pasajes proféticos describen sociedades históricas reales, y el Señor Jesús nos dice que tomemos nota de tales. El Señor Jesús nos dice que el día de su venida, el mundo será exactamente como era en los días de Noé y de Lot. Así que, ¿cuáles eran las características distintivas de esas sociedades y cuál es su parecido con nuestro mundo? Me refiero a nuestro mundo, a este tiempo, a este modelo del sistema hoy. Y me gustaría entonces que usted pudiera tener su Biblia a la mano para que comparara lo que yo estoy diciendo y además tomara nota para que aplique ese principio que con anterioridad le he compartido. El que escribe aprende más. Así que vamos a comparar lo que el Señor Jesús dijo y para eso vamos a empezar mirando cómo eran los días de Noé. En el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, el Señor Jesús dice lo siguiente: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Para entender los días previos al regreso del Señor Jesús, necesitamos averiguar cómo era la vida en los días de Noé. De esta época podríamos decir que, en primer lugar, en tiempos de Noé había una fuerte presión y penetración del mundo oculto, espiritual e invisible en la raza humana. Es muy posible que usted hasta el día de hoy no crea en ángeles, no crea en espíritus, no crea que hay demonios. Sin embargo, la Biblia nos muestra, y la propia naturaleza en que vivimos nos muestra, que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Sin embargo, lo que quiero compartir en este punto es que en los tiempos de Noé había una alta influencia del mundo oculto, que es espiritual e invisible en la raza humana, y cuando hablo de esa penetración y de esa fuerte presión del mundo oculto, quiero referirme específicamente a fuerzas de oscuridad dirigidas por Satanás y por medio de todos los demonios que vinieron a dañar mucho más todo el proceso con el que Dios quería relacionarse con el ser humano.
En Génesis capítulo 6, versículos 1 y siguientes, la Biblia nos va a decir cómo eran los días de Noé. Dice el versículo 1. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Paremos un momento. Hasta esta etapa, si usted observa en Génesis capítulos anteriores a esto, la Biblia nos va a decir que los hombres, los seres humanos vivían muchos años, 930 años, 959 años, 800 años. Esa era la edad promedio que los seres humanos vivían. Y aquí Dios está diciendo algo. Muy bien, como los seres humanos están en un nivel de degradación tan grande y como había una penetración espiritual de las fuerzas de oscuridad, entonces los seres humanos vivirán solamente 120 años. Versículo 4. Y aquí hay un tesoro que debemos explorar. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. El versículo 4 está hablando de los hijos de Dios. Y sería muy importante que pudiéramos entender qué es lo que dice la palabra del Señor allí, porque no está hablando de seres humanos comunes y corrientes. Los hijos de Dios, esta expresión en hebreo usa la palabra nefilín, y esta palabra significa los caídos. Así que está haciendo referencia a ángeles caídos, podríamos decir sin temor a equivocarnos que eran los demonios. ¿Y qué es entonces lo que está pasando allí? Estas fuerzas de oscuridad han penetrado la vida de los seres humanos. Y ocurre una particularidad. Esos ángeles caídos, que son demonios, ahora están tomando a las hijas de los hombres porque les parecieron que eran muy bellas para tener intimidad, relaciones sexuales con ellas e inclusive para llegar a un modelo de reproducción que trajo una derivación y una degeneración inclusive de la genética. Tal es así que el versículo 4 nos dice que cuando esos hijos de Dios, o sea, los demonios caídos, los ángeles caídos que son demonios, tuvieron relaciones íntimas con las hijas de los seres humanos, la Biblia especifica que hubo un nacimiento que fue no normal. Nacieron gigantes, dice el versículo 4. Y además dice que fueron los famosos héroes de antaño. Esa penetración espiritual de las fuerzas de oscuridad sobre la raza humana trajeron una forma de reproducción que no era la normal. Y de hecho la Biblia dice que a partir de ese entonces hubo gigantes en la tierra. Esto sí que lo estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo una fuerte presión y penetración del mundo oculto. ¿Se ha dado cuenta cuánto tiene la gente por afán de saber cosas que le pertenecen solo a Dios? Hoy más que nunca tenemos un alto nivel de consulta a la brujería, a la hechicería, a la nigromancia y a todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Hoy la gente parece que tuviera una necesidad mayor, pero en realidad es la misma necesidad de toda la historia, y es que los seres humanos siempre quieren saber qué hay detrás de lo espiritual. Por eso consultan, y al consultar, la Biblia aquí nos muestra que hay una injerencia directa de las fuerzas de oscuridad sobre los seres humanos. Pregúntese usted por un momento, ¿qué es lo que la gente cree hoy? ¿Qué es lo que la gente tiene por convicción hoy? Hoy la mayoría de la gente tiene una práctica que tiene que ver con el yoga y la gente pensará, el yoga no es malo. Quiero que sepa algo, la meditación trascendental en sí mismo hace parte de una filosofía demoníaca en la cual la gente cree comunicarse con ellos mismos, pero terminan comunicándose con los ángeles caídos que son demonios. Hoy la gente tiene un afán por conocer su destino o por saber si una decisión es correcta o no, y para eso practican el Reiki como una forma de crecer, como una forma de tener una superación personal.
Hoy la gente tiene un deseo profundo por ser dirigidos a cosas que les convienen y entonces practican la angelolatría, que es la adoración a ángeles caídos. Porque debe saber usted lo siguiente: un ángel que sigue perteneciendo al ejército de Dios jamás se permitirá ser adorado ni consultado por un ser humano. Así que la primera señal que hay de la época de Noé es que había una fuerte penetración y una fuerte presión de las fuerzas demoníacas sobre la humanidad. En segundo lugar, esa sociedad se caracterizó por la corrupción universal del pensamiento y de la vida. El versículo 5 dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, y ahí va a continuar el texto, pero detengámonos acá, todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Cuando la Biblia está mencionando los pensamientos de los seres humanos, está hablando de la imaginación, de las intenciones y de los propios pensamientos. No sé si usted lo sabía, pero el campo de batalla más grande que una persona tiene para tratar de luchar contra la vida pecaminosa es su mente. Si usted observa, todos los santos apóstoles e inclusive el Señor Jesús todo el tiempo estuvieron llamando a que la gente naciera de nuevo. Y cuando el Señor Jesús habló de nacer de nuevo, significó tener una mentalidad correcta y alineada al Padre Celestial. Los santos apóstoles constantemente le hablaban a la gente y a la iglesia diciéndoles: tienen que renovar su manera de pensar. Esta forma de imaginación, de intenciones y pensamientos que se vivía en la época de Noé es la misma que hoy ataca a los niños, a los adultos y a los ancianos, permítame decirlo así. ¿Se ha dado cuenta que hoy la gente quiere tener una vida sexual activa solo si su imaginación está siendo alimentada por pornografía, por imágenes de hombres y de mujeres sexualmente desnudos? Todo eso hace parte de la forma como el mundo de las tinieblas ha venido a tratar en el campo de guerra más grande que hay, que es la mente, por medio de intenciones y de pensamientos equivocados. La Biblia está diciendo acá que Dios vio lo que la gente estaba pensando, es decir, Dios vio el interior de la gente, vio sus cabecitas, vio sus cerebros, vio el lugar donde se procesan los pensamientos, y Dios dijo: todo lo que ellos hacen, lo hacen porque siempre tienen tendencia hacia el mal. En tercer lugar, la Biblia nos menciona que en esa época había una violencia creciente y los crímenes violentos aumentaban dramáticamente. Versículo 11, Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Era una época en la que la gente no estaba respetando el valor sagrado de vivir. Era una época en la que tal vez también se cometían faltas graves contra la vida, como el aborto, el asesinato, el homicidio y toda forma que hace que la vida sea desestimada como sagrada. ¿Sabe algo? Esto que estamos viviendo hoy día, donde la tierra se traga la sangre de la gente, no es algo actual. Es parte de lo mismo. Así que el versículo 11 dice esto: Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. La gente resolvía con violencia sus diferencias. La gente peleaba por una herencia. La gente mataba porque quería tener a la mujer del prójimo. Algo exactamente igual a lo que vivimos hoy. En cuarto lugar, la Biblia nos dice que la época o la sociedad de Noé se caracterizó por la corrupción y perversión sexual generalizada y en su máxima expresión. Versículo 12 dice: al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente. Observe dos escenarios: la corrupción en la tierra, es decir, hablando de la globalidad, pero también hablando de la individualidad, es el siguiente escenario: la perversión en la gente. En la época de Noé, la vida sexual y las relaciones de ese momento habían llegado a ser corruptas y contra naturaleza. Así que por eso hablamos de una degradación y una perversión. Así era la época de Noé. Algunas veces la gente dice: ay, qué bueno haber vivido en la época de Noé, qué bueno haber escuchado el mensaje para meternos al arca y haber sido obedientes. Queridos, lo que estoy diciendo es que lo que se vivió en la época de Noé
es exactamente igual a lo de hoy. Ahora miremos la sociedad de Lot. ¿Cómo eran los días de Lot? En Lucas 17, versículo 28, el Señor Jesús dice: lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Así que el Señor ahora nos está invitando a comprender que hubo otro hombre y hubo otra sociedad en la que ese hombre se desarrolló, que tiene que servirnos de ejemplo para entender los días previos al regreso del Señor Jesús. Y por eso necesitamos averiguar cómo era la vida en los días de Lot. Para eso quisiera invitarlo a que leyéramos en Génesis capítulo 19, versículos 1 al 13. Dice la palabra del Señor: caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Les dijo: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí les dijo: por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Y mire la influencia de una sociedad, cómo impacta el pensamiento de un hombre. ¿Sabe qué va a hacer Lot? Mire, versículo 8. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Es como si Lot estuviera diciendo que el abuso sexual a una dama es menos malo que el abuso contra la naturaleza que unos hombres querían tener contra otros varones y que además ellos ignoraban que eran ángeles. Versículo 9. Quítate de ahí, le contestaron y añadieron: este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Así que también querían abusarlo sexualmente. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los 2 hombres, es decir, los que están en la casa de Lot, que son ángeles, extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego, a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego los ángeles le advirtieron a Lot: ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Así que de esta época podríamos decir que 1. Era una cultura o civilización dada a esta relación sexual anormal entre los hombres. Versículo 4. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. La Biblia nos indica entonces que era una sociedad que practicaba la sexualidad fuera de la naturaleza. Hombre con hombre, y aunque no nos dice nada de las mujeres, en Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27, sí nos va a aclarar qué pasaba con ellas. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿A quién? A los seres humanos. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza.
Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. No quiero hacer aquí ninguna afirmación machista ni nada que se parezca, pero según este texto de la palabra del Señor, da la impresión que en la historia de la humanidad, primero las mujeres empezaron a practicar el sexo contra naturaleza y luego los hombres hicieron lo mismo. También de esta sociedad, la palabra nos dice que su perversión era descarada, agresiva, violenta y pública. Por supuesto que ha habido épocas de la historia en que todo pecado se quiere vivir de una manera privada. Y de hecho, cuando hemos hablado de los ámbitos del pecado, hemos dicho que hay por lo menos 3 ámbitos: el pecado oculto, el pecado privado y el pecado público. Pero la época de Lot se caracterizaba por ser una generación o una sociedad de gente descarada. No les importaba el que dirán. Si algo se antojaba, no importaba cómo lo tuvieran que conseguir, pero lo hacían de una manera agresiva, violenta e inclusive, como estoy mencionando en este punto, su perversión era pública. También hemos leído en este texto que una característica de la sociedad de Lot es que involucraba tanto a los jóvenes como a los viejos. Lastimosamente, muchas veces creemos que la vida pecaminosa es algo que se evidencia más en los jóvenes que en los adultos. Y no es que eso sea cierto. Por supuesto que a medida que las sociedades van avanzando y las generaciones se van levantando, van teniendo un estímulo mayor para hacer público lo que ellos creen que necesitan, inclusive el pecado. Sin embargo, en este texto hemos leído que tanto jóvenes y viejos tenían la misma práctica, que era el sexo contra naturaleza. Además, la Biblia nos está diciendo que era una sociedad que se caracterizaba por ignorar todas las normas aceptadas de comportamiento. Lot les dijo a ellos en el versículo 7, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes, voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca, pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Quítate de ahí, le contestaron y añadieron. Y además dijeron, este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Habían perdido el respeto por la propiedad privada, habían perdido el respeto por la vida sexual conforme a la naturaleza, habían perdido la amabilidad, la forma de relacionarse correctamente por medio del respeto. Era una sociedad irrespetuosa. Además, y en esto quiero que nos detengamos solo unos minuticos, la sociedad de Lot era una sociedad en la que evidentemente la guerra de las ideologías era notoria. En Ezequiel capítulo 16, versículos 49, se nos va a hablar de la realidad y de la causa de la manifestación pecaminosa que se vivía en Sodoma y en Gomorra y en toda esa región del valle de Zoar. Porque muchas veces se ha criticado a la región de Sodoma, porque de hecho viene una palabra que se ha hispanizado para hablar del sexo contra naturaleza por medio de la palabra sodomía. Sin embargo, esa sodomía, para tratar de hablar del sexo contra la naturaleza, es solo la manifestación de lo que ocurría al interior. Por medio del profeta Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 49, se nos va a decir cuál era el verdadero pecado de Sodoma, es decir, eso que estaba interiorizado y que luego se manifestó en el sexo contra naturaleza. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¡Qué interesante! ¿Se da cuenta usted que en este punto no se nos está hablando precisamente de Sodoma como lo que normalmente hemos escuchado, el centro y la fuente de toda forma de sexo contra naturaleza? Y no es que esté yo descartándola,
Recuerde, le estoy diciendo, el sexo contra naturaleza fue una de las manifestaciones de su vida pecaminosa, pero la causa tenía que ver con soberbia, una sociedad engreída, una sociedad como mis padres o mi padre sobre todo ha dicho en muchas oportunidades, hollywoodesca. Les gustaba y les encantaban los aplausos, les encantaba llamar la atención, querían tener lo mejor en ropa, calzado y bienes. Era una sociedad que no había trapito con que cogerla. Además, se preocupaban demasiado por la alimentación, por tener un sistema o un modelo gourmet para comer, pero además todo lo que les preocupaba en la vida era demostrar que tenían una posición económica y social elevada y cómo se alimentaban, pero además, mire esto, y abundancia de ociosidad. La palabra ociosidad que usa el profeta Ezequiel acá es una palabra que contiene un concepto mucho más profundo, porque en nuestra cultura muchas veces decimos que ociosidad es la acción de alguien que está desocupado, que no hace nada, o que por haber intentado algo y que le salió mal, entonces la gente califica como ocioso. ¿Se ha dado cuenta usted cuando un niño, por ejemplo, se cae de una parte alta de una silla, se golpea, se fractura un bracito y luego sus padres le cuentan a sus amigos, no, es que se puso de ocioso a subirse a esa silla, se cayó y se fracturó? Esa palabra ocioso, como la usé en este ejemplo, no es la forma correcta. En la Biblia, la palabra ociosidad significa que la sociedad se dedicaba a buscar la satisfacción de las necesidades intelectuales. Así que todo el tiempo estaban en un proceso de filosofar, en un proceso de identificar qué en esa sociedad era malo para ellos luego llegar a corregirlo por medio del intelectualismo. Así que no era una sociedad diferente a la nuestra. Hoy en día no se llama sociedad ociosa, se llama una sociedad progresista. ¿Qué es eso entonces de la ociosidad? Es la forma como los seres humanos dicen que están estudiando y demostrando con hechos científicos que algo malo no es tan malo, que algo malo hace parte de la esencia de la naturaleza humana. Y eso era lo que pasaba en esa época en Sodoma. ¿Por qué eran ociosos? Se habían dedicado a hacer múltiples estudios para tratar de demostrar que todo lo que hacían no era malo, aunque en el fondo ellos sabían que había un Dios que los estaba vigilando y que ya había dictaminado y que había dicho cosas que ellos deberían cumplir también. Pero ellos simplemente tratando de ignorar a Dios, entonces se escondieron, se refugiaron y empezaron a profundizar en su intelectualismo para satisfacer sus necesidades pecaminosas. El apóstol Pablo nos va a decir cómo lo hacían. Y nos dice que eso que ocurría en esa sociedad, él lo va a reflejar para la sociedad que estamos viviendo hoy. En su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, Pablo dice, el Espíritu, observe que está hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. ¿Se da cuenta usted que hasta hace algún tiempo era simplemente suficiente que alguien tuviera un emprendimiento o un poquitico de ideas para empezar a hacer una gran riqueza y de alguna manera para manifestar una forma de industrialización de los procesos? Hubo mucha gente que en nuestro país, por ejemplo, llegaron a ser grandes empresarios sin siquiera saber leer y escribir. No sabían sino firmar uno que otro documento, y eso porque habían memorizado cómo hacer algo que les representara. Sin embargo, la sociedad de Lot, al igual que la nuestra, es una sociedad que exige que nuestros niños desde muy pequeños estén metidos en lugares donde estudian. No han pasado 3 meses y ya los niños tienen que ir a una guardería a ser cuidados por otros.
Luego tienen que hacer el preescolar, el jardín, y discúlpeme, no sé tanto esto porque a mí simplemente me tocó kinder y primero, pero hoy tenemos prejardín, jardín, prekinder, kinder, preprimero, primero, y cuántas cosas existen para mantener a los seres humanos en una aparente búsqueda del conocimiento. Hasta hace algún tiempo, entonces la gente tenía como un éxito máximo el bachillerato. Pero luego entonces vino el pregrado, luego el posgrado, luego la maestría, luego el doctorado. Inclusive hoy vemos a personas que se mofan de tener, o más bien, mofan no, porque muchos no lo hacen con mala intención, simplemente lo demuestran. Postdoctorado. Esta es una sociedad que cada vez va avanzando más en esa necesidad de intelectualismo. Lo peligroso es que el apóstol Pablo está diciendo que en estos últimos tiempos algunos abandonarán la fe por ese conocimiento. Perderán la esencia de lo sencillo que es la comunión con el Señor. Perderán de vista la realidad de la historia del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Perderán de vista lo que el sacrificio de Dios en la persona de Cristo Jesús ha significado para la salvación, porque esas personas, por tanta búsqueda intelectual, irán detrás de inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Y Pablo, el apóstol, sentencia de una manera clara porque él no está hablando por su propia boca. Él fue claro al empezar el versículo diciendo que él está hablando lo que el Espíritu Santo dice. ¿Y sabe qué dice el Espíritu Santo? Que esas enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Ya vimos lo que ocurría en la sociedad de Noé y ya vimos lo que ocurría en la sociedad de Lot. Pero en ambas sociedades hay también algo en común, el materialismo. En Lucas capítulo 16, versículo 26 y 27 y tal vez el 28, el Señor Jesús va a hablar acerca de esta característica de ambas sociedades. Dice, tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, ¿recuerda lo que hacía Sodoma? Bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. El Señor entonces está mencionando 8 actividades. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Hace algunos días entonces, cuando se dio todo esto de la pandemia y la cuarentena, la gente se preguntaba, ay, hemos llegado a una terrible crisis porque entonces ahora lo económico es lo que se va a ver afectado. Sin embargo, al leer las Sagradas Escrituras, vi que el Señor Jesús ponía en paralelo lo que se va a vivir y lo que se está viviendo en esta época. Por un lado, lo catastrófico, lo cual Él llama principio de dolores. Y Él dijo que habría engaño, que muchos hablarían en su nombre, pero no pertenecían a Él. Dijo que habría rumores de guerras, terremotos, pestes, hambres. Esos son los principios de dolores. Pero por otro lado está diciendo que aunque eso acontezca, la sociedad se va a acostumbrar a esas cosas y se van a dedicar al placer. Comer, beber, casarse, darse en casamiento, comprar, vender, sembrar, edificar. Ahora bien, da la impresión que lo que yo estoy diciendo acá es como la parte negativa de lo que el Señor Jesús está diciendo de cómo será esta época, y lo que a mí me parece muy importante es que Él lo haya profetizado y lo estemos viviendo de una manera tan clara. Pero también cuando Él nos dice que nos fijemos en la época de Noé y de Lot, tenemos que descubrir que hay un lado positivo. Si vamos a Noé, en el capítulo 6, versículo 9, la Biblia dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Muchas veces estamos preocupados deseando que la sociedad cambie, para que la sociedad camine con Dios. Pero lo que yo encuentro aquí en la palabra del Señor es que Dios está buscando a individuos que caminen con Él fielmente. Además, también es muy positivo que hay una alerta para la supervivencia.
En Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice, por la fe Noé ha advertido sobre cosas que aún no se veían. Paremos un momento ahí. ¿Qué no se veía? En la época de Noé, ya he repetido esto, no llovía. La tierra producía, porque dice la Biblia, que de la tierra subía un vapor que regaba los campos para que estos produjeran. Y Noé fue advertido por Dios cuando le dijo, voy a enviar un diluvio. Así que dice la palabra del Señor que con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Y entonces la gente empezó a preguntarse, hey Noé, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo un arca. Dios me ha dicho que va a enviar un diluvio y que va a destruir a todo ser viviente que esté fuera de esa arca. Y la gente se reía, ay Noé, tú eres como tonto. Primero dices que escuchaste la voz del Señor. Segundo dices que del cielo va a caer agua. ¿Cuándo hemos visto eso? Y tercero dices que va a ser tan grande esa agua que va a ser un diluvio que va a traer sobre la gente muerte. Ay Noé, de verdad que estás como loquito. Pero la Biblia dice que esa alerta para la supervivencia fue suficiente para Noé. Y dice que con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Además, la palabra del Señor afirma que por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Usted me dirá, entonces, ¿qué viene, pastor? ¿Y qué es lo que nos están diciendo ahora? El apóstol Pedro nos dice, y esto lo veremos en algunas semanas, viene una destrucción para el mundo el día que Dios derrame su ira, pero ya no va a ser por agua ni por diluvio, porque Dios mismo juró un pacto eterno y es que jamás volvería a destruir ni a la tierra ni a sus habitantes con agua. Pero viene algo que es peor. Dios va a derramar su ira con fuego. Y todo lo que usted ve a su alrededor, estos grandes edificios que están detrás de mí, los carros último modelo, e inclusive la gente que no tiene temor por Dios, están destinados para pasar por el fuego. Y seguramente muchos dirán hoy, ¿y cuándo hemos visto descender fuego del cielo? ¿Y cuándo hemos visto eso que dice la Biblia en relación a que hubo un diluvio? Y ahora mucho menos cómo va a haber lluvia de fuego. Lo mismo pasó en la época de Noé. La gente no lo había visto y por eso no creyeron, pero llegó el diluvio. También es positivo entender que Dios todavía advierte a sus siervos fieles y les muestra una forma de supervivencia. El Señor Jesús prometió a sus discípulos esta guía en la persona del Espíritu Santo. En el Santo Evangelio según San Juan se nos dice en el capítulo 16, versículo 12, muchas cosas me quedan aún por decirles, está hablando el Señor Jesús, que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Así que, querido y querida que me están escuchando, a Noé Dios no lo dejó ignorante de lo que vendría. A Lot le envió ángeles en su ayuda y a nosotros nos ha dejado su Espíritu Santo. Jamás existe una situación para la cual Dios no tenga una respuesta preparada de antemano. Él dará a sus siervos aviso sobrenatural de lo que vendrá y nos mostrará la manera de sobrevivir. También Dios ha enviado ángeles para ayudarnos, protegernos y librarnos. Pero además, quiero que usted sepa que podemos esperar estas buenas cosas de Dios en nuestros días porque Él nos prometió su Espíritu Santo. Así que, la próxima vez que alguien le diga a usted que esto está muy horrible, usted debe tener una certeza. Lo que estamos viviendo hoy es lo mismo de siempre. Y si algo tiene que hacer la diferencia hoy, es usted como iglesia del Señor, porque el Señor nos ha prometido su Espíritu Santo y su Espíritu es suficiente para que nosotros entendamos que Dios nos está dando aviso sobrenatural de lo que vendrá, que Él nos está mostrando la manera de sobrevivir en este mundo actual, que Él nos ha enviado ángeles para ayudarnos, protegernos y liberarnos, pero además que hoy podemos esperar que seamos gente como Noé, que vivió fielmente con Dios y mucho mejores porque nos ha dado su Espíritu Santo. Señor, esta mañana yo quiero suplicarte
que cada persona que ha escuchado este mensaje decida hacer lo que Noé hizo. Y es que a pesar de vivir en una sociedad tan traumáticamente terrible que es igual a la nuestra, él decidió caminar fielmente contigo. Señor, de mi parte quiero vivir fielmente contigo. Yo te ruego, Señor, que a esta hora tú traigas arrepentimiento sobre los que han estado viviendo como la sociedad vive. Que ellos entiendan que tú nos has hecho un llamado a la salvación y que nosotros todos como iglesia podamos entender que muy pronto está tu regreso y que aunque todo lo malo que está pasando es principio de dolores, algunas veces quiere ser opacado por lo que la gente hará. En últimas, ambas situaciones fueron anunciadas por ti para decirnos que esto ocurriría justo antes de tu venida. De mi parte, Señor, y sé que de parte de mi familia, y sé que de muchos que están ahí viéndonos, esperamos tu venida. Ven pronto, Señor Jesús, ven pronto y líbranos del día de tu ira. Tu palabra asegura que hay dos tipos de personas, los que son objeto de tu ira y los que son objeto de tu misericordia. Con todo mi corazón te pido, haznos objeto de tu misericordia. He orado a ti, Padre, en el dulce nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Si tú eres una persona que está por primera vez conectado con nosotros, quiero decirte, el Señor Jesús vino para salvar tu alma. Te está invitando a la salvación, pero si decides no aceptarlo, tienes que saber que algún día Él derramará su ira y tendrás que cargar con el castigo eterno, que es la condenación. De mi parte te invito, acepta el Evangelio de Cristo Jesús, en el cual solo Él puede salvarnos. Que Dios te bendiga, feliz semana, un abrazo para todos. Hemos llegado al final de nuestra transmisión en directo, pero te invitamos para que continúes disfrutando la programación habitual. Te esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto y que el Señor Jesús les bendiga. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios.